Sierra Tarahumara, México. Invierno de 1920. Enrique Olvera tenía 16 años cuando comenzó a construir algo que nadie entendía. En lo alto de las montañas, donde el frío es implacable y la nieve cubre los senderos antes del mediodía, él estaba izando leña al vacío, entre dos cabañas separadas por el viento. Mientras los hombres reforzaban los techos, Henry construyó un puente colgante. Demasiado alto, demasiado delgado, demasiado extraño. Esto no durará ni un invierno, dijeron. Es algo que haría un chico solitario, susurraron. Se derrumbará con la primera ráfaga de viento. Pero no respondió. Simplemente siguió golpeando en silencio. Y a su lado, siempre, estaba Coyote. El perro de ojos oscuros que parecía velar por el tiempo. Cuando llegó la tormenta de nieve y el mundo se volvió blanco durante 4 días, los que reían quedaron atrapados. Y el único paso entre la vida y el congelamiento era ese, el que construyó cuando nadie creía que valiera la pena quedarse. Enrique Olvera no nació en ese valle. Sus padres habían huido de la sequía en el sur, con poco más que un caballo flacucho, una carreta vieja y mucha fe. Compraron un terreno olvidado a bajo precio, enclavado entre muros de roca y senderos conocidos solo por los residentes más antiguos. En el primer año, construyeron una cabaña. En el segundo, un huerto. En el tercer año, la madre enfermó. En la habitación también estaba el padre. Cuando la epidemia se extendió a las aldeas vecinas, la ayuda tardó semanas en llegar. Y cuando llegó, no quedó nada que hacer. Enrique se quedó. Solo, 16 años y con un perro. El mismo perro que sus padres encontraron cuando era un cachorro, perdido en el bosque, con una pata herida, y que nunca se separó de su lado desde entonces. Lo llamaron terquedad. Dijeron que era simplemente una estupidez juvenil. Morirá allí, igual que sus padres. Ese lugar se ha vuelto maldito. Pero él no respondió. Durante el día trabajaba en silencio, renovaba la cabaña, replantaba lo que el invierno anterior había matado, probaba maneras de mantenerla caliente. Por la noche, dibujaba dibujos en la pared con carboncillo. Líneas rectas, curvas, cálculos sencillos. Una pasarela de madera suspendida sobre el suelo, cerrada por tablones viejos y lonas de cuero. Conectando las dos cabañas de la propiedad, la antigua, donde dormían sus padres, y la más pequeña y nueva, que él mismo comenzó a construir. Los vecinos, al pasar, hacían muecas. Construye algo para los fantasmas ahora. Esa cosa no aguantará la brisa. La primera helada la volará. Y continuaron su camino, llevando leña, sal y desconfianza. Lo cierto es que nadie se quedó en ese valle por elección propia. Allí, el invierno llegó antes, duró más y se llevó a la gente en silencio. La mayoría de la gente se mudó a ciudades más pequeñas o se fue a vivir con parientes lejanos. Enrique, no. Enrique decidió quedarse. No por valentía, sino porque no veía sentido en huir. Y quizás porque sabía, aún sin decirlo, que había algo en ese espacio vacío entre las cabañas. Algo que podría ser útil cuando todo se vuelve blanco. El primer trozo de madera se colocó una mañana de noviembre. El frío ya le mordía las manos, y el suelo estaba duro, blanco y silencioso al amanecer. Enrique madrugó, ató a Coyote al poste de la entrada y empezó a clavar las estacas en la tierra helada. El corredor que imaginó no era hermoso ni resistente a primera vista, pero era continuo. Estaría cerrado por lados hechos de tablones reutilizados y cubiertos con trozos de cuero y metal viejo, como un túnel rudimentario entre una cabaña y otra. La lógica era simple. No tendría que enfrentarse al viento abierto para encontrar comida, leña o agua derretida. Podría moverse dentro de la tierra, aislado de lo que lo mataba afuera. Nadie hizo eso. En las montañas, la norma era resistir. Cierre las puertas, selle las ventanas, almacene todo lo que pueda y prepárese para lo peor.
Pero Henry no estaba esperando. Henry se estaba moviendo. Las reacciones iniciales llegaron rápidamente. El segundo día pasó un anciano llamado Silverio a caballo, y se detuvo solo para reír. ¿Estás construyendo un puente hacia el más allá, chico? Enrique no respondió, simplemente siguió golpeando el martillo con las manos, moradas de frío. Al tercer día, 2 mujeres pasaron con sus hijas. Se detuvieron, miraron, y susurraron algo que él no oyó, pero sintió. En la sala, apareció un grupo más grande, proveniente de la parte alta del valle. Uno de ellos gritó, «¿Esta cosa se va a caer antes de Navidad?» Otro añadió, «Cuando llegue la nieve, quiero ver si este túnel vuela». Enrique se detuvo. Miró el pasillo inacabado. Miró a Coyote, tendido a pocos metros de distancia con el hocico cubierto de escarcha. Y empezó a martillar de nuevo. Poco a poco, los insultos se convirtieron en murmullos. Y luego, silencio. Quizás por aburrimiento. Quizás porque ya estaban seguros de que no duraría. Lo que no sabían, lo que nadie comprendió, es que Enrique no solo quería sobrevivir al frío, quería sobrevivir al movimiento, al simple acto de cruzar del punto A al punto B, sin congelar los pulmones, sin resbalar en el hielo, sin desaparecer en la blancura absoluta. Y aunque el corredor no durara todo el invierno, solo necesitaba aguantar el tiempo suficiente para lo que venía. La primera nevada cayó en silencio. No hubo ninguna advertencia. No hubo un cambio repentino en el viento. Solo una mañana en la que todo ya estaba blanco. El sendero principal que conectaba las casas más altas con la parte baja del valle desapareció antes del mediodía. Las chimeneas emitían un humo tenue. Los perros dejaron de ladrar. Fue como si el mundo hubiera contenido la respiración. Enrique se despertó con el sonido de la nieve raspando el techo como dedos pesados. El pasaje aún no estaba completamente terminado. Faltaban refuerzos, ajustes, y un lado seguía siendo vulnerable. Pero lo usó de todos modos. Se puso su manto, se envolvió los pies en paños secos y salió de la cabaña principal. El viento empujó su cuerpo hacia un lado, como si estuviera poniendo a prueba su fuerza de voluntad. Pero al entrar en el túnel de madera, el sonido cambió. Dentro solo se oían crujidos, los de la madera al contraerse y los de la lona al agitarse lentamente. Al final del pasillo, llegó a la segunda cabaña, donde guardaba la leña más seca, parte de la comida enlatada y algunas herramientas. Era la primera vez que cruzaba de una casa a otra en medio de una ventisca, y sin que la nieve le tocara la piel. Funcionó. No perfectamente, pero funcionó. Durante 2 días, probó el túnel varias veces, reforzando pequeñas partes, reemplazando piezas, agregando cerraduras internas. Pero al tercer día, el viento cambió de dirección, y con ella llegó la segunda tormenta de nieve, peor que la primera. Esta vez duró 4 días. Sin pausa, sin tregua. Los techos de otras casas comenzaron a derrumbarse. El humo de las chimeneas se disipó poco a poco. Desde el interior de su estructura improvisada, Enrique podía oír los crujidos de toda la cordillera. Árboles rompiéndose, estructuras aplastadas por el peso del hielo acumulado. A primera hora de la mañana del tercer día, oyó un ladrido lejano. Entonces, pasos, varios, corriendo. Golpeó el costado del túnel y Coyote se levantó inmediatamente. Henry encendió la lámpara y cruzó el pasillo por enésima vez. Al salir de la segunda cabaña, vio una silueta emerger de la nieve, cubierta de hielo, tropezando y tirando de algo. Era Silverio, el anciano que se había reído el segundo día. Detrás de él, su nieto, demasiado pequeño para ese resfriado, estaba envuelto en una tela de arpillera empapada. Enrique no dijo nada, simplemente abrió la puerta. El paso se había mantenido. El viejo, no. Silverio y su nieto pasaron la noche en la segunda cabaña. Enrique improvisó una cama utilizando pieles viejas y mantas que apenas tenían olor. Coyote dormía apoyado en la puerta,
escuchando atentamente cada sonido. El anciano no dijo nada, ni siquiera le dio las gracias. El niño tosió suavemente, casi sin fuerza. A la mañana siguiente la tormenta aún no mostraba señales de retroceder. La leña se estaba acabando y la mayor parte de la reserva estaba apilada afuera, detrás de la cabaña principal, al descubierto. Enrique sabía que su única oportunidad era salir del túnel. El corredor había resistido el fuerte viento, pero no había forma de ampliarlo tan rápido hasta el área de almacenamiento de madera. Tendría que enfrentarse al viento directo. Coyote gruñó cuando vio a Henry preparándose. Ató los paños con más fuerza, cogió el palo de madera con el gancho en el extremo y se fue. 10 pasos. Eso fue todo lo que pudo soportar antes de hundirse hasta las rodillas en la nieve. La visibilidad era casi nula. No había puntos de referencia, solo un espacio blanco continuo. Intentó seguir sus instintos, usando el palo para medir el terreno. Pero en un momento dado, el poste no encontró terreno firme. Enrique resbaló y cayó, rodando por un tramo irregular del suelo que estaba completamente oculto. Cuando se detuvo, su cara estaba enterrada en la arena, su pecho estaba presionado contra la pared y la lámpara estaba apagada. El dolor en mi hombro derecho era agudo. Mi mano izquierda temblaba demasiado como para mantenerse firme. Intentó gritar, pero el viento ahogó cualquier sonido. Apareció el coyote. Saltó por el borde del barranco y se deslizó hacia abajo, quedando casi tendido a su lado. Le lamió la cara, le dio un empujoncito con el hocico y cavó a su alrededor. Enrique abrió los ojos. Le tomó un tiempo comprender dónde estaba, y más aún entender lo que había hecho. Salió solo, sin marcar la ruta. El niño tosía. La leña se acababa, y él estaba enterrado en un agujero de nieve. Se quedó allí parado durante muchos minutos. Luego, con esfuerzo, utilizó el gancho para clavar el palo en una roca cercana y volver a levantarse. Coyote lo guió, paso a paso, sin desviarse de su camino. Cuando logró regresar al túnel, estaba exhausto, mojado y con los dedos morados. Pero con él, 4 troncos de leña atados a su cintura. Silverio esperaba en la puerta de la cabaña. Enrique pasó junto a él sin decir nada. El anciano tampoco habló. Pero esa noche, fue el propio Silverio quien avivó el fuego. La tormenta no paraba. Ya era el 5.º día de viento continuo. Y ahora, además del frío, se oían crujidos largos y profundos, como huesos rompiéndose en el hielo. Uno de ellos vino desde muy lejos. Luego, otro, más cerca. Enrique reconoció el sonido. Era madera que se delataba. Abrió la escotilla lateral del túnel y miró hacia las casas sobre el valle. Casi no se veía nada, pero en medio del blanco compacto, una mancha oscura se movía lenta y torpemente. Alguien solo, cerró la puertecita y cogió la lámpara. Silverio se puso de pie. ¿A dónde vas? Enrique no respondió. Él simplemente agarró la cuerda, el abrigo, y silbó para llamar a Coyote. Caminó a través del túnel, pasó la segunda cabina y forzó la puerta exterior. La luz de la farola atravesó la nieve durante unos metros. El coyote siguió adelante, olfateando. La mancha oscura reapareció. Era Thomas, el hijo del zapatero. Llevaba algo en su espalda, su hermana pequeña, que estaba casi inconsciente. Intentó abrirse camino con los codos, pero la nieve le llegaba al pecho. Enrique corrió. Él no pensó. Se sumergió en el blanco como si saltara a un río. Lo alcanzó, ató la cuerda alrededor de ambos y le hizo una señal a Coyote para que regresara. El perro se lanzó por el sendero recién abierto. Enrique, con los pies bien plantados sobre el hielo, comenzó a tirar. Cada paso era una batalla, cada movimiento es un riesgo. Pero llegaron. Entraron por la segunda cabina, donde Silverio ya estaba preparando un espacio. La niña temblaba. Tenía la cara quemada por el frío. Enrique encendió la estufa de leña, calentó agua y rasgó paños limpios. Thomas cayó de rodillas. No dije nada. Esa noche, 5 personas durmieron en las 2 cabañas conectadas. Y por primera vez,
La estructura que todos llamaban idea infantil se convirtió en un verdadero refugio. Al día siguiente llegaron 2 más. En el otro, 4 más, algunos con bolsas de comida, otros con galones de agua derretida. Nadie pidió permiso. Ellos simplemente llegaron. Y con cada nuevo cuerpo que cruzaba el túnel, Enrique reforzaba otra sección. Clavos nuevos, cuerdas tensadas, aislamiento con estopa y cuero. Ya no era un pasaje, era un refugio, un organismo vivo que respiraba con cada soplo de viento que intentaba derribarlo. Al 8º día cesó el viento, no suavemente, sino como un corte agudo. Se despertaron en el silencio, un silencio inquietante y pesado, como si el mundo estuviera esperando a ver quién había sobrevivido. Enrique abrió la puerta de la segunda cabina. Afuera, el blanco era absoluto. La nieve cubrió incluso las vallas más altas, tragándose lo que alguna vez parecieron estructuras robustas. Cables del tejado, árboles, depósitos de almacenamiento. Todo plano, sumergido. En el punto más alto del valle, se había derrumbado la casa de la familia de Joaquim, el comerciante. Su esposa intentó irse al 3er día. Resbaló y se rompió el tobillo. Estaban atrapados, sin fuego, sin mantas. Fue el propio Joaquim quien llamó a la puerta de Enrique. Pasó un tiempo antes de que dijera la primera frase: «Necesito ayuda». Henry no preguntó. Él simplemente se levantó, cogió la lámpara y entró en el túnel. Joaquim dudó. Miró la madera, las telas que cubrían los costados, luego a Enrique, y entró detrás de él, en silencio. Coyote frunció el ceño. El viaje hasta la casa destruida tomó más de 1 hora, forjando un nuevo camino, cavando a través de secciones congeladas e improvisando soportes. La esposa de Joaquim yacía allí, pálida, con los pies cubiertos de hielo y la cara ardiendo. Enrique hizo la camilla usando 2 cuerdas y una manta gruesa. Joaquim intentó ayudar, pero le faltó mano firme. A la vuelta, con el viento arreciando de nuevo, el corredor parecía un milagro. Protegía, guiaba, respiraba. Al pasar por la última puerta, la esposa de Joaquim se desmayó en los brazos de Silverio, quien la colocó junto a la estufa. Joaquim se quedó quieto durante varios largos segundos. Miró a su alrededor. Las paredes improvisadas, el techo que goteaba ligeramente, el perro tumbado, y murmuró: «Me reí de eso». Enrique no respondió. Simplemente regresó a la parte trasera de la cabina, donde calentó agua. Joaquim se sentó en un rincón, y no dijo nada más durante el resto de la noche. Cuando el hielo comenzó a derretirse, el valle parecía completamente diferente. Algunas casas nunca volverían a ser habitadas. Otros, enterrados, se convirtieron en montones de madera y en un recordatorio. Pero el paso de Enrique seguía en pie. Fue la única estructura de su tipo que resistió la tormenta de nieve. Y no solo se resistió, sino que fue utilizado día tras día por personas que antes se reían, miraban para otro lado o lo llamaban locura. En los meses siguientes, otras familias comenzaron a construir pasarelas similares, primero con la improvisación, luego con la técnica. Enrique ayudó sin cobrar, sin decir mucho. Mostró dónde reforzar, cómo detener el viento, qué altura utilizar para evitar la acumulación de nieve. Habló poco, señaló con el dedo. Coyote de al lado. Silverio empezó a venir regularmente. Trajo sal, ayudó con la huerta y enseñó cómo conservar la carne seca. Él nunca se disculpó, pero siempre dejaba algo atrás antes de irse. Joaquim hizo reforzar su nueva casa con un pasillo doble. Cuando se le preguntó quién le ayudó a diseñarlo, simplemente respondió: «Un chico que decidió quedarse». Los pasajes se extendían a lo largo de la cordillera. Conectaban casas, almacenes y corrales. Años después, en los registros realizados por los científicos del clima, ese invierno fue descrito como uno de los peores del siglo. Pero en las notas marginales siempre aparecía el mismo comentario:
Pocas pérdidas humanas en el Valle Tarahumara, gracias a la temprana adaptación de estructuras interconectadas. Nunca mencionaron el nombre, pero los que vivían allí lo sabían. Y cuando el viento vuelve a soplar con más fuerza, dicen que todavía se puede oír un ladrido constante que resuena en el valle. Algunas ideas no nacen del coraje, nacen de la ausencia de elección. Enrique Olvera no quiso demostrar nada, simplemente no quería morir en el camino entre dos puertas. Pero a veces lo que parece terquedad es simplemente alguien que ve un peligro que los demás aún no perciben. Y cuando el silencio cae con la nieve, el que ríe primero, aprende último. En la Sierra Tarahumara el frío regresa cada año, pero desde 1920 casi ninguna casa ha quedado aislada, porque un niño, completamente solo, decidió que no había necesidad de huir. Todo lo que hacía falta era construir un camino entre los lados. Si esta historia te impactó en silencio, considere suscribirse, darle me gusta y compartir. A veces, alguien que conoces también necesita un recordatorio, que resistir es una manera de existir. Esto fue en la Sierra Tarahumara. Entonces, ¿dónde vives? ¿El frío también te enseña algo? Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero ver hasta dónde ha llegado esta historia.